¿Qué tal, queridos alumnos? Como os prometí, os grabo la clase de la semana pasada, la clase que se refiere a la música de finales del siglo XIX en España. Esta formaba parte de una trilogía que habíamos establecido, en la primera de las cuales, en la primera de los temas de esta trilogía, hablábamos de la música en la Alemania de finales del siglo XIX, y el autor central de este discurso era Arnold Schoenberg. Después hablamos de la actividad musical a finales del XIX en París y destacábamos dos figuras, o bien nos referíamos más concretamente a dos figuras, que era la de Debussy y Stravinsky. El Stravinsky previo a la Primera Guerra Mundial, por supuesto, teniendo en cuenta que nosotros cerramos el XIX precisamente con la Primera Guerra Mundial, como hace Hobsbawm y como hacen tantos historiadores. Y ahora vamos a ampliar nuestra visión de ese periodo a través de un tema que nos acercará a la actividad musical o algunas ideas acerca de la actividad musical en la España de finales del XIX, y particularmente a la figura de Isaac Albéniz, que va a ser el que va a centrar nuestro discurso. Voy a tratar de hacerlo rápido para que sea un vídeo corto y no robaros demasiado tiempo. Bien, lo primero es que tenemos que situarnos históricamente. El periodo que vamos a estudiar corresponde más o menos a la década de los 80, 90 y todo el periodo cronológico del 20, que se sitúa antes de la Primera Guerra Mundial. Y todos estos años están marcados históricamente en España por el fenómeno político de la Restauración. Ya sabéis que el convulso siglo XIX español, con continuos pronunciamientos, cambios de régimen y tensiones entre factores, digamos, entre sectores conservadores y sectores más liberales, llega a su apogeo durante la Revolución Gloriosa, los 6 años que van desde el año 68 hasta el año 74. Y en el año 74 se instaura un nuevo régimen con una nueva constitución que se aprueba en el año 76 y que va a dar al país una estabilidad política basada en un liberalismo, vamos a llamar conservador, y el sistema turnante de los partidos de Cánovas y Sagasta. Estos son los años del reinado de Alfonso XII y son los años de la regencia de María Cristina, que digamos, encabeza el Estado durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII, que es un hijo póstumo de Alfonso XII, como saben. Desde el punto de vista musical, estos son años muy interesantes. Lo primero que se observa es que la vida musical española vive una expansión continua y una complejidad creciente. Son años también de expansión social y económica en el país, y como consecuencia también la vida musical se hace más compleja. Si en la primera mitad del siglo XIX podemos resumir, digamos, los focos de actividad musical en muy pocas instituciones, y en la primera mitad del siglo XIX, entre el Conservatorio, el Real Conservatorio de Madrid, el Teatro Real y algunas asociaciones de concierto, más o menos capitalizan el grueso de la actividad musical de aquella época. Ahora la cantidad de iniciativas, la cantidad de propuestas, la cantidad de estéticas, pues va a ser mucho más, mucho más llamativa y mucho más amplia, ¿no? En esta línea tenemos que hablar de que estos son los años en los que se produce un intenso, un decidido desarrollo de lo que llamamos en un tema anterior las músicas populares urbanas, en ciudades cada vez más complejas, en ciudades cada vez más pobladas, y a donde han llegado un nuevo tipo de clase social, que son estas clases del proletariado urbano. Pues se van creando expresiones musicales que atienden las necesidades de consumo musical de estas nuevas masas, y esto es lo que llamamos básicamente música popular urbana, como explicamos en un tema anterior. Son en estos años primeros de la Restauración que acabamos de citar, en los que se expande, se desarrolla y tiene una importancia crucial el fenómeno del teatro por horas, el fenómeno del género chico. Ya vimos como, bueno, comentamos creo que en el tema de Sánchez Ayú, que la zarzuela decimonónica en España, la zarzuela isabelina,
nace en torno a 1850. Pero los espectáculos de zarzuela van a encontrar una estructura empresarial más eficaz para llegar a capas populares más humildes a través de lo que se llamó el teatro por horas. El teatro por horas no es otra cosa sino una nueva manera de gestionar el tiempo, de gestionar económicamente, por decirlo así también, el negocio teatral. Cuando un madrileño del siglo XIX iba a la ópera, la función ocupaba toda una velada. Cuando iba a la zarzuela también. No compraba una entrada y tenía 2-3 horas de entretenimiento. El teatro por horas es una nueva manera de ofrecer espectáculos que son más breves y que permiten que cada uno de los teatros tenga 3 o 4 funciones independientes. Dicho de otra manera, son espectáculos musicales, vamos a decir, de una hora, de teatro musical de una hora, que se van sucediendo eh, digamos, a lo largo de toda la velada, y eso permite que asistan espectadores pagando menos porque las entradas son más baratas. No sé si lo he explicado muy bien, pero en fin, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Para este nuevo tipo de espectáculo hacen falta obras que encajen en la duración que la nueva manera de explotar los teatros requiere. Y ahí viene pues toda esta floración de obras que se llaman género chico, no por la calidad, sino por la dimensión del espectáculo, ¿no? Y ahí pues tenemos en la imagen pues ejemplos diversos de algunas de las más célebres partituras que se componen precisamente en estos años para este género. La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, La Gran Vía, Aguas de Corillas Aguardientes, es decir, estos son los éxitos grandes de Bretón, de Chapí, de Chueca, pero hay muchos más autores y una producción inmensa de obras de pequeño formato para ser ofrecidas en estas, vamos a decir, píldoras teatrales, con las que se permitía la entrada a un público más amplio, a un público con menos capacidad económica, a los coliseos teatrales. Bien, el tercer aspecto que nos resulta especialmente significativo de la vida musical en la época de la Restauración borbónica es lo que podemos llamar consolidación de la cultura musical clásica. Hemos explicado cómo fueron expandiéndose por Europa y llegaron a España unas nuevas ideas acerca de lo que es la música y acerca de cómo había que relacionarse con el hecho musical, unas ideas que calificábamos de germánicas. Y también explicamos cómo esas ideas fueron asumiéndose en todos los países y universalizándose en una etiqueta mucho más amplia que era la de la música clásica, ¿no? En la década de los 60 es cuando en España empiezan a aparecer ciclos de conciertos dedicados a los compositores, entre comillas, clásicos, es decir, a este grupo de compositores alemanes que se consideraban modélicos, perfectos y geniales. Hasta los años 60, hasta la actividad de la Sociedad de Cuartetos del Conservatorio o de la Sociedad de Conciertos de Madrid, no se había escuchado, o se había escuchado muy poco, las obras de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de Mendelssohn en nuestra vida musical. En los años 60, como digo, aparecen estas nuevas instituciones de concierto que tienen como objetivo dar a conocer este repertorio, y en los años 70, 80, 90 esto va calando y va teniendo cada vez más aceptación. Es decir, se va fraguando un público para la música clásica, algo que no existía o era muy exiguo a mitad del siglo XIX. Bien, esta sería como la primera parte de la restauración. Una primera parte que abarca desde la llegada de Alfonso XII hasta el final de la regencia de María Cristina. O mejor dicho, hasta por poner una fecha simbólica importante, hasta el año 1898. Ya sabéis que el año 1898 es el año de la gran crisis nacional derivada de la pérdida de los últimos restos del imperio colonial en España, la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, y a partir de este momento se van generando
una serie de movimientos intelectuales y artísticos que quieren modernizar el país y que quieren, digamos, superar los presuntos atrasos que la vida nacional venía arrastrando durante todo el siglo XIX. Como habéis estudiado estupendos bachilleratos, no hace falta que hablemos de lo que fue el regeneracionismo, o lo que fue las artes literarias, el modernismo, o la posterior generación del 98. En el terreno musical, estos años que van desde la crisis del 98 hasta la Primera Guerra Mundial, abro un paréntesis, la regencia de María Cristina termina en 1902, y desde 1902 hasta la Segunda República gobierna o ocupa la presidencia del Estado, el jefe de Estado es Alfonso XIII. Pero nosotros vamos a referirnos solamente a el periodo del reinado de Alfonso XIII, que se corresponde con el siglo XIX, o por lo menos con la división que nosotros hacemos del siglo XIX, que es hasta la Primera Guerra Mundial y las consecuencias musicales y sociales que tiene. Más allá de la música, desde un punto de vista puramente historiográfico, la Primera Guerra Mundial también es una cesura en el desarrollo del reinado de Alfonso XIII. Bueno, como digo, en esta primera parte del reinado de Alfonso XIII, los rasgos musicales más relevantes los podemos también cifrar en tres. En primer lugar, son los años en los que las doctrinas y las músicas de Richard Wagner alcanzan una mayor influencia. Todos los movimientos artísticos de renovación modernos están de una manera u otra influidos también en España por el pensamiento wagneriano. Y esto lo hemos de tener muy presente a la hora de juzgar lo que va a ocurrir en el plano compositivo, en el plano musical. En segundo lugar, ese mundo de la música clásica, que ya tiene medio siglo de existencia y que ya ha cobrado una cierta lozanía, una cierta robustez, va a reestructurarse en el plano, vamos a decir, de consumo. Estos años, al principio, estos años, digamos, este final de la regencia de María Cristina y el comienzo del reinado de Alfonso XIII, son los años en los que desaparecen algunas de las instituciones de concierto claves del siglo anterior. La Sociedad de Cuartetos, si no recuerdo mal, termina sus actividades en 1894, la Sociedad de Conciertos unos años más tarde, y van a ser sustituidas estas gloriosas instituciones por otras orquestas y por otras sociedades de conciertos que tienen un planteamiento radicalmente diferente. En ese sentido, yo creo que es muy significativo que hablemos de la aparición en estos años iniciales, como digo, del reinado de Alfonso XIII, de las llamadas sociedades filarmónicas. La primera, o la segunda, yo creo, en realidad, bueno, vamos a decir que la primera, por simplificar, fue la Sociedad Filarmónica de Madrid, que nació en 1901. La Sociedad Filarmónica de Madrid supone un gran cambio en el consumo de música clásica. Mientras que la Sociedad de Cuartetos del Conservatorio, que podemos ver como el precedente de esta Sociedad Filarmónica, nació de la iniciativa de un grupo de músicos que desde la actividad local iba ofreciendo actuaciones regulares durante años a los aficionados que se interesaban por ella. Es decir, digamos, el elemento central en la historia de la Sociedad de Cuartetos de Madrid fue la presencia de Jesús de Monasterio, que fue su impulsor y que fue su digamos, su dinamizador principal. Pues en contraste con esto, las sociedades filarmónicas son asociaciones no de músicos, sino de aficionados a la música, que se ponen de acuerdo para procurarse una serie de conciertos anuales a los que atraen, que están, digamos, servidos o que están... Hoy estoy poco locuaz, ¿eh? Pero bueno, sabéis perdonar. Que quiero hacer el vídeo ya hoy y no puedo esperar a estar más
elocuente más adelante. Bueno, pues eso, lo que quiero decir es esto, que las sociedades filarmónicas son consumidores de música clásica que contratan a músicos externos y a músicos extranjeros en su mayor parte para que vengan a ofrecer actuaciones a la ciudad, ¿no? Las sociedades filarmónicas suponen también la introducción de España en una red internacional de giras de virtuosos y agrupaciones musicales, y así, a través de las sociedades filarmónicas, los mejores solistas y las mejores agrupaciones camerísticas de Francia, de Austria, de Alemania, de Chequia, empezaron a aparecer con regularidad en los conciertos de Madrid y de todas las ciudades que desarrollaron sociedades filarmónicas, que fueron muchas. Sociedades filarmónicas al final establecieron una red de consumo musical que cambió muy radicalmente la forma en la que los aficionados españoles se relacionaban con las músicas europeas, que las tenían ya muy presentes y de forma continua en la vida musical local. Bueno, el tercer aspecto que quiero destacar es la crisis del teatro, la crisis del teatro musical. Digamos que el gran negocio desde 1850 hasta estos años, el negocio que estructuraba la vida musical de manera más eficaz, era el de la zarzuela, la ópera, el teatro musical en su conjunto. Digamos que los habitantes de las ciudades españolas y de las ciudades europeas en el siglo XIX encontraban en el teatro su espacio de expansión. Sin embargo, ahora empiezan a surgir alternativas de ocio al teatro. Son en estos años cuando aparecen costumbres nuevas o nuevos tipos de espectáculos o nuevos tipos de diversiones que distraen al público de los escenarios teatrales. Estoy pensando, por ejemplo, en la costumbre de salir de fin de semana, que los nuevos medios de comunicación, de transporte, facilitan. El gusto por el deporte como espectáculo público. La aparición del cinematógrafo. O la aparición de otro tipo de espectáculos musicales, como el cuplé, como el género ínfimo, en los que desaparecía el aspecto teatral y se concentraba todo en la performance de un artista determinado sobre el escenario. En fin, a lo que voy, que son años en los que el teatro musical pierde importancia, son años de crisis del teatro musical, y esta crisis, en buena medida, empuja a los compositores españoles hacia la sala de conciertos. Podemos decir que en el siglo XIX, la mayor parte, o la inmensa mayoría de los compositores españoles pensaban en términos teatrales. O bien ansiaban crear una ópera nacional, o bien pretendían triunfar en el mundo de la zarzuela, pero eran pocos los que orientaban su producción hacia la sala de conciertos. Sin embargo, ahora vamos a encontrar que va a aparecer toda una generación de compositores que va a, digamos, a calificarse a sí mismo o a definirse a sí mismo como creadores para los ciclos de música clásica. O sea, que aspiran a que sus obras se integren en los repertorios de música clásica, en los repertorios de los conciertos sinfónicos o camerísticos. Y no solamente son compositores nuevos, sino que vamos a ver en estos años finales del siglo XIX como compositores que habían estado tradicionalmente asociados a la escena, como por ejemplo Breton, como por ejemplo Chapí, van a abordar géneros sinfónicos o géneros camerísticos en la esperanza de hacerse un hueco, de hacerse un espacio en este mundo cada vez más amplio, cada vez más prestigiado, que era el mundo de la composición clásica. El problema que se plantean estos autores es cuál era el tipo de música que debía realizar un compositor español para la sala de concierto. Lo que se escuchaba normalmente en los
en los auditorios, en las salas de concierto, eran piezas de autores alemanes, posteriormente también autores franceses, autores rusos en estos últimos años de la regencia de María Cristina. Pero el joven compositor español, o el compositor español de cualquier edad, que se enfrentaba a la composición de una obra para una obra de música clásica, utilizando todas las comillas que queramos, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Cuál era el estilo que tenía que desarrollar? Lo más interesante de estos años de estos años finales del siglo XIX en España, es que la respuesta a estas preguntas fueron múltiples. Es decir, que en un momento en que no estaba claro qué debía ser la música clásica española, los compositores aventuraron respuestas diferentes a estas cuestiones. En algunos casos se observa que se decidieron directamente a imitar los estilos de música germánica más clásicos. Yo os animo a escuchar el cuarteto en re, el primer cuarteto de Tomás Bretón, que es una obra, no lo recuerdo muy bien, pero será de 1903-1904, y que suena básicamente a un primer Beethoven. Incluso el último movimiento es una fuga, un poco al estilo de los movimientos fugados finales que encontramos en Haydn o en algún Mozart, ¿no? Es decir, si yo tengo que escribir música clásica, voy a hacerlo como los grandes clásicos, como los autores canónicos del repertorio clásico. Por el otro lado, hay otros autores de generación más joven, quizás, que deciden inspirarse en corrientes germánicas también, pero en corrientes germánicas más modernas. Y aquí nos encontramos básicamente con músicos que miran hacia Wagner, miran hacia Richard Strauss o miran hacia otros maestros, digamos, de ese área germánica o germanizante. En este apartado, quizás la figura más destacada sea la de Conrado del Campo. Y, y ahora, cuando se están redescubriendo esos cuartetos de cuerda, tenemos la ocasión de escuchar grabaciones del cuarteto de cuerda número 5, del cuarteto de cuerda número 4. Hay también algún poema sinfónico de Conrado del Campo grabado que, digamos, nos muestra esta voluntad de hacer una música española a la última, pero a la última significa asumiendo los principios y los discursos estéticos de la música alemana más avanzada. También, y la foto es de él, en esta línea se movería un autor muy interesante, pero desgraciadamente menos conocido aún, que es Andrés Isasi, un compositor vasco que estudió en Berlín y que estaba muy al tanto de los estilos compositivos germánicos. Yo os aconsejo que escuchéis, porque está grabada y está muy bien grabada, la segunda sinfonía de Isasi, que se estrenó en Madrid, yo creo que en 1917 o 18, y que es una muestra magnífica de esto que acabamos de explicar. Por último, hay un tercer grupo de autores que opinan que al ser uno un compositor español tiene que escribir una música que sea identitariamente española, que hay que buscar un lenguaje musical nacional propio también para los repertorios, vamos a decir, de concierto o repertorios musicales clásicos. El teórico que quizás fue líder de esta corriente es el, el conocido Felipe Perey. Ahí pongo la portada de un panfleto, de un folleto que escribió titulado Por nuestra música y que ha querido ser visto como una especie de manifiesto, es de 1891 si no recuerdo mal, de manifiesto que reclama pues esta búsqueda de un estilo nacional. Tengo que decir, y hago un paréntesis con esto, que estas tres corrientes no son tres corrientes independientes y podemos encontrar ejemplos en diversas obras que eso se está mezclando, ¿eh? Pero, en fin, esta división tripartita lo hago por clarificar el panorama y porque nos sirva desde un punto de vista didáctico. Hablábamos de Pedrell. Pedrell, además de teórico y profesor de historia de la música, fue compositor. Y su faceta de compositor es menos conocida, pero su faceta de profesor
y de gurú, por decirlo así, de las nuevas generaciones compositivas, fue decisiva. Pedrell fue maestro de Albéniz, de Granados, de Falla, de Gerard, eh, en fin, de algunos de los compositores más relevantes de finales del 19 y principios del 20 que ha dado este país, ¿no? Fue un profesor, digamos, poco práctico, sino que eh, lo que hacía era infundir a estos alumnos del espíritu nacional que él pretendía llevar a sus producciones. Bueno, eh, vamos ahora, si os parece, a centrarnos en la figura del personaje que va a ser central en, en este tema, que es nuestro querido compositor Isaac Albéniz. Isaac Albéniz lo enlazamos aquí como influido por, por, por Felipe Pedrell, pero que es un compositor que tiene una entidad propia, mucho más relevante que el que es supuestamente su maestro, y es uno de los compositores más conocidos del repertorio español. Así que vamos a hablar un poco de Isaac Albéniz. Quien quiera profundizar en la vida de Isaac Albéniz y en su obra, yo les recomiendo dos referencias bibliográficas. Por un lado, la biografía más accesible y quizás más actualizada, que es la de Walter Aaron Clark, que es una biografía que ha tenido bastante difusión en su traducción española y que se ha dedicado a desmontar, entre comillas, algunos de los mitos, algunas de las falsas ideas que estaban presentes en los discursos acerca de Albéniz. Luego cito también una publicación de 2001 de Jacinto Torres, que fue profesor del Real Conservatorio de Música, y que es el catálogo de las obras de Albéniz. La cito esta publicación porque, digamos, la producción musical de Albéniz es bastante caótica en su apariencia exterior. Compuso muchas cosas, pero algunas publicaba repetidas. En fin, publicó en muchos sitios, tuvo una vida de mucho ajetreo. Y hasta el 2001, es decir, casi 100 años después de su muerte, no hubo un estudio sistemático de las obras que realmente nos ha legado. Es decir, no hubo un acercamiento científico a establecer el catálogo de la obra del compositor. Así que quien quiera estudiar en serio la obra de Albéniz, pues esta publicación de Jacinto Torres le sirve de muchísima utilidad. Bien, vamos a recorrer un poquito la vida de Albéniz para comprender cómo se desarrolló su actividad y empecemos por el principio, como es lógico. Albéniz era nació en un pueblo de la provincia de Gerona que se llama Camprodón y pasó su infancia entre Barcelona y Madrid. En sus primeros años estuvo en Barcelona, allí demostró sus extraordinarias habilidades musicales, y su padre, que era un padre muy ambicioso, tenía la voluntad de explotar la potencialidad de su hijo, lo trajo a Madrid para estudiar en el Real Conservatorio, que era pues, el centro de formación por antonomasia que existió en la España del 19. Los estudios de Albéniz fueron unos estudios irregulares. Tardó más de la cuenta en realizar sus estudios, y no por dificultades de ningún tipo, sino porque el padre animó al hijo a emprender giras como niño prodigio, dando conciertos por diferentes localidades, y entonces eso iba interrumpiendo su formación reglada, y así pues perdía asignaturas o perdía cursos que luego tenía que repetir. Todas estas giras y en realidad toda la actividad infantil de Albéniz han estado tradicionalmente envueltas en numerosas leyendas que el propio Albéniz se encargó de difundir y que la biografía de Walter Aaron Clark tratan de aclarar. Albéniz contaba que se había escapado de casa, que había hecho giras fabulosas por Estados Unidos, que había ido de polizonte en un barco. En fin, contaba muchísimas aventuras infantiles que parecen que no son del todo ciertas. Es verdad que él fue un niño prodigio, estas cosas que tanto gustaban en el siglo XIX, niños con capacidades especiales
para la interpretación musical, pero es verdad también, por lo que parece, que todas estas giras, todos estos conciertos, todas estas actuaciones fueron auspiciadas, programadas e impulsadas por su padre, cosa que él, por darle, en fin, un aspecto más pintoresco a su trayectoria, pues trataba de ocultar. Eh, cuando Albéniz tenía 15 años, eh, el joven músico era consciente de que su formación musical no era todo lo completa que hubiese sido deseable. Así que emprendió una nueva etapa, que podemos fechar entre el 76 y el 85, en la que, digamos, el compositor profundizó en sus estudios musicales viajando al extranjero. Primero trató de ser alumno del Conservatorio de Leipzig, una institución venerable que había fundado Felix Mendelssohn y que era el conservatorio más prestigioso de Alemania, pero no tuvo una gran fortuna en esta excursión alemana. Y luego, gracias a una beca que recibió por parte de la Casa Real, pudo pasar unos años muy intensos de formación en Bruselas, en el Real Conservatorio de Bruselas, que era un centro de referencia absoluto en aquellos años y un lugar al que acudieron no pocos músicos españoles para completar su formación, porque había un vínculo muy directo entre la Casa Real Española y el Conservatorio de Bruselas. Después de estudiar en Bruselas, viene el famoso episodio de sus estudios con Liszt. Parece que, bueno, durante mucho tiempo se contó que había recibido consejos, había estudiado, que fuese brevemente, con el gran pianista húngaro en 1880, pero Walter Aaron Clark se encarga en su biografía de desmentir la posibilidad de estos estudios lisztianos. Por cuestiones personales y por cuestiones profesionales, convenía decir que uno había estudiado con Liszt, pero parece que esto fue más un invento de Albéniz que una realidad. Lo que sí fue verdad es que en el año 83, ya de vuelta de estos estudios en el extranjero, ya viviendo en Barcelona, donde se ganaba la vida como concertista, como director de alguna compañía de zarzuela, pues en el año 83 conoce a Felipe Pedrell, que se encarga de adoctrinarle acerca de la necesidad de crear una música nacional española, que va a ser su proyecto entre otras muchas cosas, en el resto de su vida, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa de la vida de Albéniz, que situamos entre 1886 y 1869. Ya tiene 26 años, si no me equivoco, está casado y quiere asentarse en la vida profesional española, en la vida musical española, y quiere hacerlo en Madrid. Él aspira a ser profesor en el Real Conservatorio y él aspira a ser reconocido como un pianista eminente y como un compositor importante en el ámbito de la corte. Es precisamente en este momento cuando se publica la biografía de Antonio Guerra y Alarcón, que es la primera biografía que se publica de Albéniz y que es muy interesante porque es una biografía, vamos a decir, como se dice ahora, autorizada, más que autorizada, impulsada por el propio autor, que seguramente vio en la biografía la posibilidad de presentarse ante los aficionados y ante la intelectualidad madrileña como lo que era, un eminente, aunque joven, pianista e importante músico. En esta biografía pues se relatan muchas de estas mistificaciones, estas leyendas que hemos hablado antes, y allí empieza a formarse pues todos estos relatos más o menos fantásticos acerca de la biografía de Albéniz. Bueno, ¿qué hace en Madrid? Pues él pretende ser profesor de conservatorio, pero no lo consigue. Así que como pianista, compositor que se precie, se dedica a dar giras de concierto. No solamente toca en la capital, sino también en otras ciudades de la península. Y a editar sus composiciones en un mercado editorial madrileño que entonces era súper activo, con dos casas principales de referencia para Albéniz y en general todas las mayores casas editoriales del momento, que eran Benito Zozaya y Antonio Romero. ¿Qué tipo de cosas publica? Pues, por un lado, repertorios que vamos a decir, podemos llamar cosmopolitas,
es decir, un tipo de repertorio musical que muestra la modernidad de su pianismo y de su actividad compositiva, es decir, que el que ha venido de estudiar en Bruselas, el que es un pianista avanzado, pues quiere dejar constancia y distinguirse de los restos de pianistas que trabajan en el ambiente musical madrileño. Y luego también publica pequeñas piezas de inspiración española, como por ejemplo este celebérrimo Rumores de la Caleta, que forma parte de una colección titulada Recuerdos de viaje, ¿no? Son obras más sencillas en cuanto a la exigencia técnica, pero con todos los ingredientes, con todos los tópicos del pianismo españolista, que ya estaba presente décadas antes, por ejemplo, en algunas piezas de Sánchez Ayú, pero que en Albéniz van a encontrar una expresión muy exitosa y muy eficaz. En Madrid, pese a sus publicaciones y pese a sus conciertos, no consigue el lugar que él apetecía. Así que el año 1889, tras el éxito de algunas actuaciones como pianista-compositor en París y en Londres, recordemos que el año 1889 fue el año de la Exposición Universal de París, pues Albéniz fue a actuar a esa Exposición Universal, no patrocinado por España, si no recuerdo mal, sino como iniciativa propia, y tuvo un gran éxito en París y luego una actuación que hubo en Londres. Bueno, pues el éxito le empujó, le animó a trasladarse, a abandonar sus años madrileños y empezar una temporada de residencia en Londres. Londres fue la ciudad que tomó en estos años Albéniz como centro de actividades para sus giras de concierto por Inglaterra, pero también por Europa, ¿no? En estos años ocurre también, en estos años londinenses, algo muy significativo, que es que él firma un contrato de exclusividad con un empresario inglés llamado Henry Lobenfield, un contrato por el que Lobenfield le paga un sueldo fijo, mientras que él cede todos sus derechos de sus obras y también sus beneficios en los conciertos. Es decir, toda la remuneración que reciba Albéniz por sus actividades musicales van a pasar a beneficiar las arcas de Henry Lobenfield, que en contrapartida le va a proporcionar pues un sueldo para que pueda seguir creando, para que pueda seguir trabajando, para que pueda seguir viviendo. En estos años también él se lanza a la conquista de la escena lírica londinense y estrena alguna opereta en inglés. Aquí pongo el título de una de ellas, con un éxito pues mediano, pero que nos demuestran como la voluntad de Albéniz de hacerse un espacio en la vida musical londinense. El año 1894 se produce el último traslado de la vida de Albéniz. En el año 94 se muda a París, donde va a vivir hasta el final de sus días. Son años en los que, por problemas físicos, tiene que dejar su actividad como pianista, abandona su actividad concertística, y son años en los que aquel contrato de exclusividad que tenía con Henry Lobenfield ahora se traspasa a Francis Barnett Moneycats, o como se pronuncia. Este millonario inglés compra, entre comillas, los derechos de Albéniz a su paisano y digamos que Albéniz pasa a depender de él. Este señor, digamos que tenía como pretensión principal que Albéniz colaborase con él en los proyectos literarios que emprendía. El Moneycats, además de ser rico, yo creo que tenía negocios en la industria farmacéutica y era pues insultantemente rico por lo que parece, pues además era un amante de las artes, era un gran admirador de Albéniz y era un escritor aficionado. Así que su principal pretensión en la compra de los derechos de Albéniz
era quizás que Albéniz se dedicase a escribir música para los textos que él escribía. De ahí nació una importante colaboración operística que dio varios frutos. En 1895, con texto de Mane Katz y con música de Albéniz, se estrenó Henry Clifford. En el 96, Pepita Jiménez, sobre la novela de Juan Valera. Y luego emprendieron una especie de proyecto wagneriano, una trilogía sobre las leyendas artúricas, que quedó incompleta. Ellos pensaban hacer 3 obras sobre todo este ciclo de leyendas sobre el rey Arturo, de la que solamente se terminó la primera de ellas, Merlín, quedó incompleta Lancelot, y la tercera ni siquiera se comenzó. Es muy digamos, esta faceta de Albéniz como compositor de ópera en inglés, porque todos estos títulos son en inglés, no es demasiado conocida, aunque hace unos años se recuperaron estas obras y Pepita Jiménez se hace con alguna regularidad, pero es muy importante porque, digamos, este acercamiento a la escena lírica y este acercamiento wagneriano a la escena lírica evidentemente va a marcar lo que va a ser su producción más relevante, que es su producción inmediatamente posterior, que es la Suite Iberia. Bueno, vamos por partes. Albéniz lo tenemos en París, y París en aquellos años tiene una actividad musical extraordinaria. Él se mete de lleno en esa actividad musical y se convierte en un personaje cercano a grandes compositores franceses como Gabriel Fauré, como Vincent Tinty, como Paul Dukas o como Claude Debussy. De hecho, él trabaja como profesor de piano en la Schola Cantorum de París, que es esta institución de la que hemos hablado, que es tan importante en la difusión de las nuevas ideas sobre la música, no solo en Francia, sino en todo el mundo latino. Es decir, es un colaborador de Vincent Tinty. Y es en este ambiente parisino, es en este ambiente de la Schola Cantorum, es en este ambiente intelectual que estamos describiendo, donde se sitúa la creación de la Suite Iberia, una colección para 12 piezas para piano, que es la obra más célebre de Albéniz y uno de los grandes monumentos, no ya del piano español, sino del piano internacional. Como sabéis, en comparación con toda su producción anterior, Iberia supone un cambio muy profundo en el planteamiento compositivo de Isaac Albéniz. Iberia es impensable sin el conocimiento que él tiene del piano francés del momento, de lo que estaba haciendo Debussy, de lo que estaba haciendo Ravel. Iberia es una colección pensada para la sala de concierto, y esto es muy importante. No está pensada para el salón, sino el alto grado de virtuosismo que exige del intérprete revela que su voluntad, no solo su voluntad, sino lo que ocurrió desde un primer momento, que las piezas se integrasen en los recitales de piano, en las salas de concierto de piano. Es una obra que se considera como clave del desarrollo del nacionalismo español, pero que, excepto con alguna excepción, como puede ser el Corpus Christi en Sevilla, utiliza materiales melódicos inventados. Es un folclore imaginado por el propio Albéniz, ¿no? Formalmente, aunque esté oculto, digamos, lo que subyace en cada una de estas piezas son formas de la tradición, bien formas ternarias o formas sonatas que están ocultas por otros elementos, y despliega pues un lenguaje muy novedoso, con modulaciones continuas, notas añadidas, sextas aumentadas, modos, pentafonía, en fin, toda una serie de características que conocéis y que son bien presentes por las clases de análisis. A mí me gusta señalar que una vez terminado Iberia, casi una de las últimas obras que compone, Albéniz se dedica a escribir 4 canciones sobre textos en inglés de Mane Katz, que son estas 4 Melodies. Tenemos la portada de una de ellas, donde hay muchos rasgos de escritura que se parecen a Iberia, pero en las que se puede apreciar esto que yo decía al principio, o que yo escribía al principio en la portada,
que Albéniz fue, ante todo, un nacionalista paradójico. Está considerado uno de los grandes compositores nacionalistas españoles, pero al mismo tiempo fue un gran cosmopolita. Fue un hombre que no solo se formó en el extranjero y vivió muchos años en el extranjero, sino que se integró en la vida musical de otros países y que, digamos, manejaba con libertad estilos musicales muy contrapuestos. Estilos musicales muy contrapuestos. Bien, en este fin de siglo español vamos a citar a un par de autores más que están buscando un lenguaje musical nacional y que van a tener una gran importancia en el desarrollo que va a tener la música de nuestro país después de la Primera Guerra Mundial. Me refiero por un lado a Joaquín Turina y por otro lado a Manuel de Falla. Ahora nos vamos a referir exclusivamente a la primera etapa de ambos compositores. Joaquín Turina fue un compositor sevillano que tras pasar fugazmente por Madrid decidió completar su formación musical en París. En París primero estudió con Moskowski, que es un pianista que todavía siguen tocando algunos estudios, pero allí no aprendió nada en las clases de Moskowski, y se matriculó en la Schola Cantorum. En la Schola Cantorum aprendió, digamos, de primera mano toda esta nueva estética que se había infundido en Francia a partir de 1870. La Schola Cantorum era un centro de renovación que estaba bajo la égida de Vincent d'Indy y esta a su vez derivaba de una visión muy muy estricta, no sé si decirlo, me estoy liando lo que estoy diciendo. Quiero decir, la Escuela Cantorum era un centro de modernidad musical en los años 70 y 80 del siglo XIX. Esa modernidad musical pasaba por la germanización, que estuvimos hablando, que tiene lugar en la vida musical francesa después de la Guerra Franco-Prusiana. Y el compositor modelo para los autores, para los profesores de la Escuela Cantorum era César Franck. Y Turina fue formado en los principios técnicos y estéticos de la escuela franquista, como llaman los musicólogos franceses. Nosotros de franquista nos suena a otra cosa, pero franquista de César Franck. En la Escuela Cantorum también conoció a Albéniz y de modo que los dos principios que van a configurar el lenguaje compositivo y estético de Albéniz, por un lado el franquismo de César Franck, y por otro lado el nacionalismo que llega a través de Albéniz, lo recibe en París en este ambiente que estamos hablando, ¿no? Aquí cito tres obras que nos puedan servir como de ejemplo del recorrido estético que hace Albéniz en estos años. En primer lugar, el Quinteto con piano Opus 1, que es una obra totalmente franquista, y repito, franquista de César Franck. Es una obra que podía escribir un compositor francés, inglés o de cualquier otra nacionalidad. Es una obra en la que es una obra maravillosa, pero en la que están, digamos, desaparecidos los rasgos que podemos considerar españoles o españolistas. Después del estreno de este quinteto, que es como su obra de graduación, por decirlo así, en la Escuela Cantorum, es cuando conoce a Albéniz y es cuando decide iniciarse en los caminos de la música española o de la música españolista. Y la gran cuestión de Turina es cómo compaginar el nacionalismo con el formalismo franquista que había recibido de su maestro Vincent d'Indy. Por eso es muy interesante, a mi juicio, una obra fallida como es la Sonata Romántica Opus 3, porque a partir del tema musical del Vito, es un tema popular bien conocido, pues él pretende construir una obra con toda la complejidad formal y estructural que él apreciaba que era necesaria para hacer una obra seria y duradera. Poco después de la Sonata Romántica, él va a encontrar su propio lenguaje, en que se integran con más amabilidad estos dos conceptos. Y pongo un ejemplo ya de una obra poco más tardía, pero ya plenamente lograda, como es el poema sinfónico La procesión del Rocío. A partir de ese momento, Turina
con todo el desarrollo que podamos ver en su producción, pero ya tiene marcado los elementos básicos de su lenguaje y de su camino. El otro compositor al que me quiero hacer referencia, que es como ya el último del que vamos a hablar, es Manuel de Falla. Este gaditano se vino a estudiar a Madrid después de haber recibido su primera formación en Cádiz, que era una ciudad con una actividad musical extraordinaria. Él se vino a estudiar a Madrid, al Real Conservatorio Superior de Música. Aquí en Madrid conoció a Pedrell, se dejó convencer por las teorías de Pedrell, y eso se refleja en una de sus primeras producciones, que es la ópera La vida breve. Digo que se refleja en La vida breve porque La vida breve es bueno, es fruto en cierta medida de la obsesión de Pedrell, que no era otra sino hacer la ópera nacional. Y la ópera nacional había sido en realidad una aspiración muy decimonónica que Falla va a abandonar poco tiempo más tarde, o va a abandonar relativamente poco tiempo más tarde. Bueno, en 1907 le aconsejan que se vaya a París. En París él duda con quién estudiar. En principio parece que acaricia la idea de acercarse a la Schola Cantorum, pero los consejos de Paul Dukas le llevan a apartarse de los preceptos que aquella escuela se enseñan y acercarse a compositores más avanzados en el panorama musical francés. Digamos que él vive desde el año 1907-1914 en la vanguardia musical parisina del momento, y eso se refleja en sus obras. Se refleja el influjo de Debussy, de Ravel, de Stravinsky y por supuesto también de Albéniz. Aquí cito un par de piezas como las 4 piezas españolas de 1909. 1909 fue el año de la muerte de Albéniz, y estas piezas españolas en su estilo yo creo que pueden ser vistas como un homenaje al autor de Iberia. Luego emprende la composición de Noches en los Jardines de España, que es una obra donde con todas estas influencias vanguardistas que hemos citado, él va fraguando su propio lenguaje. Con la Primera Guerra Mundial, tanto Turina como Falla, como otros muchos compositores españoles, regresan a España, y en cierto modo se cierra un periodo de la música española en la que estaba abierta la definición del propio concepto de música española. Los años inmediatamente posteriores al regreso de Falla son años de lucha estética, en los que Falla y un grupo de seguidores y digamos una camarilla que se reúne en torno a él, van a tratar de abrirse paso en el panorama musical español y van a conseguir convertirse en el referente de la composición española. Ese triunfo de Falla abre una etapa nueva en la que la música española ya está definida. La música española ya es Manuel de Falla. Y los compositores que van a trabajar en el entorno de Manuel de Falla van a tener que tomar una posición con respecto a la producción del maestro. Digamos, con la Primera Guerra Mundial se inicia el siglo XX musical en España, que en su primera mitad, es decir, hasta los finales de los años 50, años 60, muy principios de los 60, vamos a poner como fecha simbólica el estreno de la Atlántida en el 61, pues va a girar en torno a las estéticas, a las poéticas y a las técnicas que Falla ha propuesto. Bueno, me he enrollado muchísimo, ha sido larguísimo todo. Os pido disculpas y os mando un saludo muy cordial.